Minutos tenemos invitado este día y agradecemos que nos regale unos minutos el doctor Juan Jaime Moya Valdés para platicar sobre el cáncer de próstata. Y es que el pasado jueves 11 de junio se conmemoró el día en contra de este cáncer que ya platicábamos. Desafortunadamente tiene un alto grado de incidencia. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Pues estamos platicando ahorita unos minutitos fuera del aire y le preguntaba cómo estábamos en cuestión de cifras en cuanto al cáncer de próstata en México y en Sinaloa. Y nos decía, y ahorita lo vamos a ampliar, que es de los principales, ¿no? Que se presentan en la población masculina. Efectivamente, creo que es muy importante hablar de las cifras para que el paciente entienda la magnitud de la enfermedad, ¿no? Estamos hablando del cáncer que más se detecta en México y el que más causa fallecimientos por cáncer en este caso. Estamos hablando de que aproximadamente 1 de cada 8 hombres en el transcurso de su vida puede desarrollar un cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ser varón nos pone en riesgo. Y ese 1 de cada 8 hombres representa aproximadamente el 13 al 15% de la población masculina. Entonces eso es bastante, son cifras muy grandes para ser un cáncer. Estamos hablando también de que en México se detectan aproximadamente 25,000 casos nuevos de cáncer. Y aproximadamente 8,000 decesos anuales suceden por esta enfermedad. Desafortunadamente la mayor parte de los casos se detecta en etapas avanzadas, en donde ya no podemos ofrecer un tratamiento curativo, sino más que nada ofrecer tratamiento para mejorar y mantener una buena calidad de vida en el paciente. Ok, ¿y en Sinaloa cómo estamos? Son cifras a nivel México, son cifras muy similares. En general es 1 de cada 8 hombres puede desarrollarlo. En Sinaloa, en México en general, seguimos detectando enfermedad en etapa más avanzada. ¿Qué es lo que se quiere aquí en Sinaloa y en cualquier parte del mundo? Detectar enfermedad en una etapa temprana. ¿Y a qué le llamamos etapa temprana? Detectarla cuando el cáncer está confinado al órgano, en este caso la próstata. ¿Por qué? Porque el paciente debe de saber que si lo detectamos en una etapa temprana, se le puede ofrecer al paciente un tratamiento curativo, en donde únicamente va a llevar una vigilancia en la consulta urológica, pero en donde ya no va a meritar más tratamientos, como por ejemplo radiaciones, quimioterapia u otro tipo de medicamentos que utilizamos en el manejo del cáncer de próstata. Gracias, doctor. Estamos platicando con el doctor Juan Jaime Moya Valdés, cirujano urólogo, de este tema tan importante, ya lo decíamos, en el marco de la conmemoración del Día contra el Cáncer de Próstata. Le comentaba, doctor, y qué importante, incluso antes de empezar la entrevista, no tenía presente las cifras, ¿no? Y sí es una enfermedad con una incidencia muy alta. Y quería ahondar en algo que usted comentaba. Se detecta hasta etapas ya muy avanzadas. Entiendo que es porque es cuando ya se presentan síntomas, ¿no? Que es cuando ya acuden al médico los pacientes. En etapas tempranas, pues prácticamente no se siente nada, podemos decir. Exactamente. Eso que comentas es muy importante. Y es que el paciente entienda que el cáncer es un crecimiento celular descontrolado, en todos los cánceres en general. Y la mayoría de ellos se detectan, y la única forma de detectarlos en ocasiones es cuando ya ese crecimiento celular descontrolado está produciendo signos o síntomas en el paciente. El dolor, el sangrado, se siente la bolita. Y cuando se producen ya signos y síntomas, habitualmente se correlaciona con una enfermedad más avanzada. En el cáncer de próstata, que es el cáncer más detectado en varones, tenemos la oportunidad con ciertas herramientas de detectar la enfermedad en ausencia de signos y síntomas, incrementando radicalmente la probabilidad de detectarlo en un momento muy temprano de la enfermedad. Aquí no necesitamos que el paciente le duela, no necesitamos que el paciente tenga que pujar para orinar, que se le corte el chorro de orina, que sangre en la orina, que sienta que no vacía completamente su vejiga. No necesitamos eso. Si el paciente acude en el momento oportuno, que todos los hombres tenemos que acudir a la consulta urológica, detectamos una enfermedad en ausencia de signos y síntomas, y eso nos permite dar tratamientos con muy buenos resultados oncológicos. Para que se pueda dar esta detección oportuna, ¿a partir de qué edad tendrían que realizarse estos estudios y qué tipo de estudios se realizan? Porque antes de que pasara aquí a cabina platicábamos Axel y yo que hay como mucho tabú, ¿no? Todavía en este tema. Sí, claro.
A partir de los 40 años se pueden acercar a una primera consulta urológica, ¿no? Entre 40 y 50 años, aunque no tenga síntomas, para nosotros los urólogos ya puede ser un paciente urológico. Generalmente es, si lo quieren así exactamente una cifra de edad, 45 años es un muy buen momento. Pero hay que saber bien que un factor muy importante para el desarrollo de esta enfermedad, cáncer de próstata, es el factor genético. Entonces, si tienes antecedentes familiares, papá, hermanos con cáncer de próstata, hay que acercarse desde los 40 años. Y en lo que respecta a las herramientas, también es importante dejar en claro que el paciente habitualmente asocia la consulta urológica con el tacto prostático y eso le da cierto temor, escucha a las personas que le rodean y eso hace que evite la consulta urológica. Entonces es importante que sepan que si bien es cierto el tacto prostático junto con estudios en sangre que solicitamos como el antígeno prostático específico son muy buenas herramientas, pero al paciente se le sugiere realizarlas, no es una obligación, el paciente decide si quiere someterse a un tacto prostático o no, es algo sumamente sencillo, la experiencia que tenemos con los pacientes lo hacemos muy frecuentemente y nos dicen, doctor, ya terminó, me comentan algunos pacientes, sí, es algo que hacemos en 10 segundos y que nos aporta muchísima información, pero no es lo único que hay. No es necesario hacer el tacto prostático para detectar un cáncer de próstata. Actualmente hay estudios de imagen como la resonancia magnética multiparamétrica de próstata que nos dicen las probabilidades de tener un cáncer de próstata y qué paciente es candidato a una toma de biopsia y que no, sin necesidad en ocasiones de hacer un tacto prostático. Pero también está uno que es de sangre, una prueba, ¿no? Así es. El antígeno prostático. El antígeno prostático es una sustancia que la produce exclusivamente la próstata y que ya sabemos el valor normal, las cifras normales, ¿no? Cuando se eleva el antígeno prostático puede estar asociado a cáncer de próstata, pero no es indicativo de que sea al 100% un cáncer de próstata. Claro. Hay muchas enfermedades que pueden elevar el antígeno prostático, como padecimientos benignos, como el crecimiento prostático, padecimientos infecciosos y sí el cáncer. Pero es importante saber que es específico del órgano, pero no es específico y único del cáncer. Hay otras enfermedades que también lo pueden producir. Okay. ¿Esta enfermedad se ha detectado solo en, digamos, en la parte adulta mayor o tienen también casos en jóvenes? Habitualmente se detecta entre 55 y 68, 69 años de edad. Son es como el promedio, por así decirlo, ¿no? Son los grupos de edad más vulnerables. Pero como el factor genético es probablemente el factor más importante para desarrollar esta enfermedad, cuando está implicado ese factor genético, es decir, tienes papá o hermano, o ambos con antecedente de cáncer de próstata, el inicio de la enfermedad ocurre a etapas mucho más tempranas, desde los 40, 45 años, 50 años. Por esas razones de que sugerimos al paciente que acuda a una edad más temprana a la consulta urológica cuando hay ese factor de riesgo implicado que es el factor genético. Y aparte del factor genético, ¿qué otros factores pudieran provocar, digamos, esta enfermedad? Desafortunadamente tenemos un factor que no podemos modificar, que es la edad, justamente. Ese no lo podemos modificar y hay el factor ambiental, además del factor genético. ¿Qué forma parte del factor ambiental? Pues lo que conocemos como el síndrome metabólico, la obesidad. Por ejemplo, la obesidad es un estado inflamatorio sistémico y esa inflamación crónica también puede afectar a la próstata. Padecimientos infecciosos de la próstata, por supuesto, también puede ser un factor implicado. Hipertensión arterial, tabaquismo. El tabaquismo es otro factor muy importante. El alto consumo de carnes rojas, el alto consumo de sal, las dislipidemias, que son alteraciones en las grasas, colesterol, triglicéridos, el sedentarismo, la falta de ejercicio. Es muy importante que esos factores que pueden estar implicados, no en gran medida como lo es el factor genético, pero que aquel paciente que tiene antecedente de papá o hermanos, pues sí lo tome muy en cuenta y que trate de evitar todos esos factores porque el riesgo se incrementa considerablemente. ¿Qué tanto se incrementa, doctor, el riesgo? Estamos hablando de que si tienes un papá con antecedente de cáncer o un hermano, se incrementa el doble. Y si tienes dos familiares, se incrementa hasta 9 veces la probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata. Entonces, esos factores ambientales son muy importantes, sobre todo en ese grupo de pacientes.
Y quiero volver, doctor, al tema de las pruebas. ¿Usted cuál diría que es la mejor para detectar este tipo de cáncer? Es en conjunto el antígeno prostático específico, son los pilares, la piedra angular, muy importante realizar ese estudio. Es como la pauta, por así decirlo, para decir qué paciente puede ser candidato o no. A hacer otros estudios que nos orienten hacia hacer una biopsia, que es lo final, ¿no? La única forma de detectar un cáncer es obteniendo una muestra de tejido de la próstata, pero para llegar a ello, porque es un estudio invasivo, incómodo, para llegar a ello hay que hacer una serie de estudios y estar bien seguros de que el paciente lo requiere. El antígeno prostático, el tacto prostático es una herramienta que sigue siendo muy utilizada, nos aporta mucha información, pero repito, es una sugerencia, no es una obligación realizarla. Se le sugiere al paciente porque nos da información importante, no porque queramos realizarla, porque sí nos puede cambiar una conducta terapéutica. Y otra herramienta que utilizamos también mucho es la resonancia magnética, que nos dice la probabilidad de que un paciente así tal cual pueda tener un cáncer de próstata. Una probabilidad desde indeterminada, alta o muy alta. Y esos son los pacientes que son candidatos a hacer una biopsia de próstata. Pero para llegar a hacer esos estudios hay que tener una consulta urológica y tratar de identificar bien qué paciente sí es candidato a hacerlos y quién no. Muy bien. ¿A dónde acudir, digamos, en el sector público, por ejemplo? En el sector público, en el Hospital Civil de Culiacán, se cuenta con el servicio de urología. Hay un gran número de urólogos especialistas en la materia, en donde pueden recibir atención con muchísimo gusto. Se pueden atender en Hospital Civil de Culiacán. Muy bien. Doctor, y quiero preguntarle, agradeciéndole por supuesto estos minutos, estamos platicando con el doctor Juan Jaime Moya Valdés, cirujano urólogo, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, que fue el pasado jueves. Quiero preguntarle, ya en la práctica y en la realidad, usted como especialista, ¿qué tanto se realizan las pruebas preventivas? ¿Qué tanto llegan realmente hombres de 40, 45 años a hacerse estos estudios? Tengo la noción de que todavía falta mucho y por eso también es importante hablarlo y difundirlo, pero siento que pues justo como que todavía no es tan usual las prácticas preventivas y desafortunadamente los mexicanos hasta que nos duele es cuando vamos a los médicos y es parte de lo que tenemos que revertir. Estás en lo correcto. Sigue siendo muy poco el número de pacientes que acuden en el momento que deben de acudir, que estamos hablando entre 40 y 50 años, que dicen: doctor, vengo a una consulta urológica para una detección oportuna de cáncer de próstata. Son extremadamente pocos los pacientes. La mayoría de pacientes que acuden a consulta son pacientes de arriba de 60 años, pacientes que ya tienen síntomas, pacientes que tienen molestias para orinar, como por ejemplo que tienen que pujar para orinar, sienten que su vejiga no se vacía por completo o sangran. Y no solamente acuden en ese momento, acuden cuando ya los síntomas están muy, muy avanzados. O sea, parece ser que se aguantan lo más que puedan para acudir a una consulta urológica. Y eso es en parte a todos los mitos, tabúes, prejuicios que están alrededor de una consulta urológica. La verdad es de que la experiencia que tenemos con los pacientes en la consulta, llegan con una actitud y en verdad que se van con otra actitud, porque es completamente distinto a lo que ellos piensan, ¿no? Incluso en aquellos pacientes que se van con un diagnóstico establecido con una enfermedad, la experiencia es muy buena porque las opciones de tratamiento, en este caso de cáncer de próstata, son muy buenas, son múltiples, con muy buenos resultados. Pero sí, desafortunadamente creo que falta bastante en la cultura en general, en lo que respecta a acudir a la consulta urológica en el momento oportuno, como lo existe por ejemplo en la mujer, en acudir al ginecólogo. Debemos llegar a un punto en donde sea lo mismo en la consulta urológica para detectar no solamente cáncer de próstata, sino una gran cantidad de enfermedades a tiempo y brindar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Por acá nos mandan una pregunta de parte del auditorio. Voy a leerlo textual, quizá usted la entienda un poco mejor. Dice: ¿qué pasa cuando traes inflamada la próstata con el antígeno prostático 1.78, masculino de 72 años? Entiendo que es un nivel 1.78. Es la pregunta que nos hacen. ¿Qué sucede? 1.78, la unidad de medida en nanogramos mililitros, es un valor normal, completamente normal.
Sin embargo, es importante mencionarlo y por eso es muy fácil acudir a un laboratorio y que te hagan el estudio. Es muy fácil y ver la referencia, la interpretación, los intervalos normales y dices, eso es un valor normal. Pero existe cáncer de próstata incluso en rangos normales de antígeno prostático. Por esa razón no es la única herramienta. No hay un valor debajo de antígeno prostático por el cual podamos descartar un cáncer de próstata. Pero respondiendo a esa pregunta, es un rango normal. Posiblemente esa inflamación que refiere el paciente es un crecimiento prostático benigno, pero estamos hablando de un rango completamente normal. Bueno, pero es importante siempre el chequeo. Es muy importante. Quiero hacerle una última pregunta. Nos decía que de 40 a 45 años es la edad indicada para hacer estas pruebas periódicas, y justo la pregunta es ¿cada cuánto? A partir de esa edad, ¿cada cuánto tiempo? Si entre 40 y 50 años se pueden acercar a una primera consulta urológica. Idealmente hay que hacerlo anualmente, sobre todo después de los 50 años. Después de los 50 años hay que hacerlo cada año. Se hace una serie de estudios, antígeno prostático, estudios en orina, ultrasonido, muy importante para ver el tamaño de la próstata, la vejiga. Entonces, cada año se deben realizar estos estudios idealmente. Muy bien, le agradecemos mucho estos minutos, doctor, muchas gracias. Fue un gusto. Gracias, es el doctor Juan Jaime Moya Valdés en el marco del Día contra el Cáncer de Próstata. Importante dejar atrás los tabúes, estas creencias y hacer los chequeos periódicos. Muchas gracias. 8:03, una pausa y volvemos con más.